Muchas gracias por estar con nosotros. Estamos hoy día en persona por Alquimia Cultural con el pintor y artista plástico Ramiro Oyona, de larga trayectoria en el arte en el Perú, una gran producción artística con la cual poder comentar hoy día respecto a sus objetivos, ideales, concepciones de la problemática, digamos, artística a esas alturas. Ramiro, muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias por invitarme. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Mira, lo primero que quería comenzar a conversar contigo es cómo concibes tú la relación, digamos, que existe entre la subjetividad del hombre, el artista, y la creación artística. Es decir, ¿cómo concibes tú esa relación? ¿Cómo se retroalimenta el arte con el hombre? ¿Qué hay para ganar por un lado, por el otro? Bueno, mira, yo llevo ya más de 40 años trabajando, ¿no es cierto? Claro. Y te voy a contestar desde hoy día, porque uno también va desarrollando ideas, va cambiando. Yo siempre he pensado, digamos, si hay algo que ha estructurado mi camino, es que lo que tú haces es lo que tú eres. O sea, eso que está al frente, esa tela, esa escultura, representa lo más central de tu subjetividad, para usar tu término, ¿no es cierto? La tela es, si imaginamos un corte cinematográfico, un cuadro, es como una impresión de tu existencia, de tu suceder. La tela es lo que eres tú. Entonces, el gran privilegio que tenemos los creadores es que tú encuentras quién eres en la búsqueda de encontrar lo que quieres decir, ¿no es cierto? Entonces es un diálogo entre tú y la obra, y es una modificación o una revelación que va en los dos sentidos. Claro. ¿No? Claro. Considero yo que en relación al objeto artístico y al sujeto artístico, digamos, el que hace el arte y el que crea el arte, hay algo que los une, y que es el hecho de que ambos están inscritos en un tiempo y un espacio en particular. ¿Te parece tú que el arte le permite al hombre, digamos, escaparse un poco del tiempo y del espacio y de esta dimensión en la que estamos actualmente? Bueno, es una moneda de dos caras, ¿no es cierto? Por un lado te permite ahondar en el presente, ¿no es cierto? Yo siempre pienso que yo trabajo desde acá, desde ahora. Claro, tú llegas a ese presente personal, subjetivo, con toda tu historia, con toda tu información, y además te proyectas, pero la realidad es que tú actúas desde un presente que va avanzando contigo y con la obra, ¿no es cierto? Claro. Entonces, la pregunta era si eso afecta al hombre. Ah, no, ya me acordé. No, yo no tengo ninguna intención de separarme de lo cotidiano, del contexto o de la historia. Es todo lo contrario. Yo soy una persona que tengo como una voluntad de información muy, muy fuerte. Pero todo eso va como a una central, digamos, ¿no? Claro. Y todo eso se mezcla con lo que tú eres, con lo que quieres ser, con tus temores, con tus anhelos. Y desde ahí desde esta especie de sopa primigenia, digamos, desde ahí uno trabaja. Yo personalmente sin agendas preestablecidas, menos aún sin ideología, ¿no? Pero en términos de creación, digamos, creo yo que habría una suerte de carácter paradójico en la idea de creación, en el sentido en que, por un lado, tenemos un objeto artístico que está más allá del tiempo, en el sentido en que va más allá de las generaciones, de la mortalidad del artista, y por otro lado el hecho creativo está un poco inscrito, particularmente en un tiempo, en un espacio. ¿Cómo concibes tú esa contradicción? Bueno, vamos a ser optimistas y pensar que el trabajo permanece, que no siempre es el caso, y le sucede muy poco, ¿no es cierto? Pero cuando yo era estudiante había un asunto que se decía, que creo que era de Ortega, que era uno y sus circunstancias, ¿no es cierto? Claro. Era un poco el arte cuando es válido, no estoy hablando de mí, sino el arte que nos interesa, es cuando convierte lo personal en universal, claro, ¿no es cierto? Claro. Cuando lo que hay en una tela, en una pieza de música, interesa, modifica a diferentes personas
por diferentes razones en diferentes momentos, ¿no es cierto? Entonces, yo no creo que cuando uno trabaja esté específicamente pensando en una trascendencia, ¿no? Porque no te interese, o sea, a todos nos interesaría conocer y quedar, y como dices tú, prolongar nuestra temporalidad acá. Yo siempre, cuando era chico, yo decía, chico a los 30 años, decía que para mí pintar era como atrapar tiempo entre las capas de pintura. O sea, debe haber una cosa más metafísica, ¿no es cierto? De sentir que puedes detener, retardar, hacer más lento el paso del tiempo, pero es una ficción, ¿no es cierto? Entonces el arte te permite a ti dominar un poco más tu noción del tiempo y por lo tanto de la existencia, ¿no? Sí, yo creo que sí, el arte, o sea, un buen día de trabajo te hace una mejor persona y terminas tu día de alguna manera con la sensación que has organizado un poco ese caos, ¿no? Pero no siempre es así, y lo que sí es así es que al día siguiente te despiertas y siempre da la sensación que empiezas de cero, ¿no es cierto? Cada día es como una jornada completa y que a la vez se representa, se manifiesta, en este caso mío, en el lienzo que tienes al frente, ¿no? Que es un poco lo que, hablando de este presente, que a la vez es un constante devenir, es lo que te acompaña por, no sé, yo estoy haciendo unas cosas muy grandes ahora por 6 meses, 8 meses, ¿no es cierto? Es como tu casa, por ese tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo concibes actualmente, hoy por hoy, digamos, la noción de creación? Es decir, ¿de dónde viene? ¿Qué implica para ti el hecho de crear? No, para mí es todo, ¿no es cierto? Es como que me preguntaras por qué tienes necesidad de respirar, digamos, ¿no? Para mí, yo y mi actividad de pintor somos exactamente la misma cosa, es lo que hago todo el día, ¿no es cierto? Eso en mi familia. Vivimos y trabajamos en el mismo lugar, salgo poquísimo y todo el día estoy o pintando o leyendo, pero siempre frente a la pintura, ¿no es cierto? No hay una división, no existe esa división. Pero a lo largo de tu carrera, en el tiempo que ha ido pasando, ¿cómo ha ido variando esa concepción que tienes tú de la importancia de crear, el lugar de la creación dentro de tu... Lo único que ha variado es que son los horarios, hay una irrupción pasa el tiempo, tienes familia, tienes hijos, hay un ingreso de la familia al espacio del taller, sobre todo personas como yo que vivimos y trabajamos en el mismo sitio, ¿no es cierto? Pero hay como que se comparten espacios, claro, cuando uno está empezando, los primeros 10, 20, 30 años, de pronto hay otro tipo de urgencias, ¿no es cierto? De pronto quieres definir etapas, de pronto tienes metas más cercanas, de pronto tienes sensaciones que quieres resolver de inmediato. Cuando pasa el tiempo yo últimamente estoy diciendo que ya no estás en un tiempo lineal en que las cosas pasan una tras de otra, sino que estás más bien como una meseta, ¿no es cierto? Como una gran plataforma de tiempo, ¿no? ¿Y qué impacto tiene eso en tu creación artística? Bueno, los ritmos pues se han calmado un poco, digamos, ¿no es cierto? Una cosa que realmente me acomoda mucho, ¿no? Los cuadros se están demorando más, los procesos son más largos, más calmados, no sé si más reflexivos o hay más mirada. Sí, cuando tenía 30 años salían del taller 30, 40, 50 cuadros al año, ahora salen 5, 6, ¿no? Es algo que ha cambiado en ese sentido, pero la relación con el proceso, con el hecho de hacer pintura, con la mirada a la superficie del cuadro es la misma, ¿no? Hay una serie de cosas que van cambiando, no sé, yo me acuerdo en una entrevista con Blanca Varela hace 30 años, en un momento conversando le dije, hay un momento en el cual uno se da cuenta que no puede dejar de ser uno mismo, que vas a aparecer en el lienzo de todas maneras, y a la vez de ser una realización interesante, es también un acto de libertad, porque ya no te preocupas tanto por contenidos,
porque sabes que lo tuyo va a aparecer, ¿no? Es inevitable ser uno mismo Es cuando inevitable, hace bueno. arte. Claro. Ojalá, ¿no es cierto?, sea Claro. inevitable, porque lo único que existe es eso, tu diferenciación respecto a otras subjetividades que comparten un momento histórico. Y la creación contigo. artística es una prolongación de uno, entonces, necesariamente. No, yo creo que sí. Es imposible Es que sea eso, otro lado. y a la vez es un diálogo, ¿no es cierto? Yo creo mucho en que lo que uno hace es producto del diálogo con la obra de otras personas, Ajá. tanto la historia del arte como el mundo contemporáneo, ¿no es cierto? Claro. Yo hago mucho eso, yo visito muchos museos, galerías, estoy permanentemente, regreso a ciertos lugares, ahora estoy muy metido con la pintura italiana mural del siglo XV, XIV, o sea, tienes referentes con los cuales estás permanentemente dialogando, ¿no? Ajá. ¿Cómo concibes en ese sentido la escena artística en Lima? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, es una escena vibrante, da la sensación de que cada vez hay más gente que participa de esta escena. Yo no sé si porque realmente hay más gente o porque cada vez se reducen más los espacios. Bueno, el tema de la cultura y el país es un tema larguísimo, ¿no es cierto? Pero definitivamente no hay un apoyo institucional o desde el gobierno, es mínimo, es muy pequeño. Hay los agentes comerciales, ¿no?, que son las galerías, los vendedores, las ferias de arte, los decoradores, a veces los museos, porque son subasta. Hay algunas instituciones que tienen una intención de difusión de la cultura, son algunos espacios alternativos, pero son pocos, digamos, ¿no? Pero también está el internet a esas alturas. O sea, hay mucha información que va y viene. Es un poquito rápido todavía para decir qué va a pasar, Claro. pero definitivamente Estamos en el momento. se van a modificar algunas prácticas, ¿no Exacto. es cierto? Claro. Eso es inevitable. Pero, digamos, algo que estaba conversando hace pocos días, justamente hablando de la vuelta a las fuentes, ¿no?, de la pintura europea, por tomar un segmento, hablando de los frescos italianos. Yo le comentaba a un amigo, me parece que la gente joven ya no tiene mucho interés en eso, ya no tiene mucho interés en agarrar un avión, tomarse un tren, ir a Florencia y ver un fresco de Piero della Francesca, ¿no? Esta persona me decía, lo que pasa es que ahora están las redes, me decía, las redes y las ferias, ¿no? Claro. Entonces hay mucha información desde esos Por un lugares. lado, es una democratización, digamos, Es ¿no? una Porque... democratización, pero yo creo que hay algo que se pierde en el camino. ¿No es Claro. cierto? Hay algo que el pararse frente a una obra en directo, en persona, te va a dar algo que es insustituible, creo yo, ¿no? Efectivamente, pero sin embargo, no todo el mundo tiene la capacidad de poder hacer eso. Y eso es un problema grave, creo yo, para el artista en una situación como la peruana. Deben tratar de entenderla, porque nuestro mundo artístico es muy pequeño. Estamos en un país que es pequeño, con una economía pequeña, con un PBI pequeño, con pocas instituciones. Esa es nuestra realidad. Claro. Que haya gente que vive y sobrevive acá y sienta que está en el centro del mundo, ya es el problema de ellos, pero nuestra realidad es que somos un asunto muy pequeñito. Claro. Y yo creo que a los que tenemos esta pasión, es parte de nuestra responsabilidad, de nuestro trabajo, hacer lo posible por acceder a la historia del arte. O sea, no sé, yo me fui con una beca, no te voy a aburrir con lo difícil y duro que fueron los primeros 10, 15 años, ¿no? Claro. Pero a todos nos toca cuesta arriba, digamos, por un lado. Por otro lado, es totalmente cierto lo que tú dices, no todos tenemos la suerte de tener una beca o de tener las posibilidades, pero yo tengo la sensación de que la gente viaja mucho más hoy en día, a pesar de que es complicado y que Claro. es caro. No sé si algo se ha facilitado, no sé si los costos han bajado, no sé si la gente sale con esa idea de las Hay universidades. más movilidad en el mundo de por sí, el mundo Sí, es más sí. unido, es más Sí. Yo ahora me encuentro conectado. con gente joven y van a las ferias, van mucho, Claro, van para claro. acá, para allá. Están en París, están en Berlín, están en Nueva York. En mi época era un esfuerzo sobrehumano Claro, salir, claro, ¿no? claro. Era como que había que derrotar la ley de la gravedad, más o menos, para... Claro. Sobre todo ahora que estás trabajando en formatos más grandes, hemos entendido. ¿Cómo podemos decir que
afecta eso tu noción del espacio, digamos? Cuando tú comienzas una obra, ¿tú estás realmente consciente en qué va a terminar o te parece que es No. un proceso? No. La obra, en mi caso, la obra se gestiona, aparece en su ejecución. Ajá, Yo casi me atrevería a decir que el cuadro terminado es como una especie de testimonio ya, del proceso de la obra, ¿no es claro. cierto? Incluso ya a un nivel técnico yo no cancelo las etapas, Ujú, dejo que la tela respire, dejo que hayan rastros, huellas, como si hicieras una labor arqueológica claro, en la claro. superficie de la pintura, encontrarías las diferentes etapas, ¿no? Porque hay gestos, hay superficies, eh, por otro lado, yo tengo desde la escuela esta noción del palimpsesto, que a mí me gusta mucho, que es que realmente cubres pero no cancelas, Ajá. sino lo que cubres deja pasar información. Una noción arqueológica, dices. ¿Qué Mm. estamos descubriendo realmente entonces? El proceso porque que es interesante, ¿no es cierto? Por ejemplo, haciendo una anécdota, pero que tiene que ver con esto, hay mucha falsificación de obra, ¿no es cierto? Claro. Entonces a veces me llaman y me dicen, oye, quiero ver si esta obra es tuya. Y llegan y yo de lejos veo el trabajo y me parece una pintura que podría ser mía. Y a la hora que estamos acá al frente, tú te das cuenta que los falsificadores copian solo lo que se ve, Ujú, la última capa, ya, no copian ahí te toda das cuenta. toda la memoria Claro, claro. de la pintura, ¿no? Entonces es eso lo que hay ahí, es lo que te hace a ti, a él, a mí, ¿no? Lo que nos hace personas, estamos sostenidos por toda una historia, ¿no? Claro. La pintura es igual, ¿no? Es como una proyección justamente de la mente que tienes una serie de capas, de pasados, de historias. Claro, y además vas modificando y, como te digo, yo la única decisión que tomo es el tamaño. Ajá. El tamaño, las proporciones, si va a ser un díptico, un tríptico o un solo bastidor. Y me paro al frente a estar ahí. Por eso lo de la casa, ¿no es cierto? Es Ujú, como que tú dices, ok, voy a estar en esta casa, escoges una casa con una cantidad de cuartos, con una altura de techo y te paras ahí y comienzas a claro. habitarla con lo que tú eres, ¿no es cierto? Esa es un poco la pintura y a la hora que terminas es como que cierras la puerta y te vas, ¿no? Ujú, Y eso ya tiene una vida independiente. Ya estás en otra ya, cosa, claro. digamos que avanzas y de repente coincides con la pintura, que ese sería el momento de la pintura terminada, Ujú. y empiezan ¿Cómo, caminos diferentes, ¿no? cómo concibes tú el genio artístico? ¿Podrías creer en una idea como aquella, el genio artístico? Yo creo que hay como un temperamento, hay una... Esa cosa que decía Picasso, ¿no? Sí, la inspiración existe, Ajá, pero tiene que encontrarte trabajando, exacto, ¿no? claro, Yo creo mucho en el trabajo. claro. Yo siempre he creído, porque yo me he preguntado acerca de mí mismo también por qué me han pasado a mí ciertas cosas buenas, ¿no? Yo trabajo mucho, siempre he trabajado mucho. Ahora, sí creo en la inteligencia, creo en la capacidad, en la lucidez, en una especie de estrategia de buscar la información desde la cual vas a trabajar o vas a poner en el lienzo. Pero sobre todo el trabajo, sin trabajo no sucede nada. O sea, la Exacto. pintura no Es sucede en la decir, imaginación. todo parte de... O sea, hay efectivamente un primer punto que sería de inspiración, pero o sea, ¿cuánto de trabajo y cuánto de inspiración hay en el proceso, crees tú? Yo creo que Stravinsky decía 95% de transpiración y 5% Claro, de inspiración. No, yo creo que el trabajo hace todo. Y uno ve gente que es genial y que no le pone ganas al asunto y pero a veces la genialidad sola no alcanza, ¿no es cierto? Ahora, claro. yo tengo hijos chicos y he visto crecer a mis otros hijos y también es cierto que la gente nace con algo, ¿no es cierto? Tú ves qué diferenciadas son las personalidades, los Claro, temperamentos, los caracteres de la persona. pero igual hay un trabajo, claro, ¿no? Como dices Claro, tú. ¿no? Si no hay trabajo, no. Yo tenía un profesor en el colegio que decía, si no hay trabajo, yo doy trabajo. O sea que nunca hay que estar ocioso. Claro, No, sí, claro. sí, la genialidad no, o sea, hay gente que es genial, pues eso tampoco Claro, lo puede negar uno, ¿no? Pero hay gente como, por ejemplo, Cézanne, Ajá, que probablemente es uno de mis pintores que más admiro y siempre se decía que Cézanne no tenía facilidad, no tenía ese genio.
digamos, tenía una torpeza, ¿no es cierto? No tenía la habilidad que podría tener algunos de sus contemporáneos, pero sin embargo tenía un tesón, tenía una intención, tenía una fuerza que hace que revolucione. Y eso me parece interesante, justamente, cómo uno, al no poder contar, digamos, con la gracia divina, entre comillas, de la inspiración y el genio, cómo uno trabaja y se va formando como artista, ¿no? Claro, es que más importante es lo otro, ¿no? Claro. Cézanne de nuevo decía, yo lo único que tengo es una pequeña sensación, dice él, pero por eso no doy la vida, ¿no es cierto? Y hay un asunto como muy concentrado en eso, ¿no es cierto? Ahora, por otro lado, hay que decir rápidamente que no hay fórmula, digamos, ¿no? Claro. Porque por ahí hay personas que no son muy disciplinadas y de repente hacen cosas que son geniales, ¿no es cierto? Pero trabajo, a mí me interesa el trabajo, o sea, cuando los chicos vienen al taller a preguntarme algo y desde cualquier lugar, oye, ¿cómo se vende? ¿Y cómo logro? ¿Y cómo es el éxito? Siempre la respuesta es trabajo. Claro. ¿No? Trabajo y... Claro, trabajo es una noción compleja, interesante, maravillosa. Es una aventura el trabajo. Implica pues inteligencia, lucidez, concentración. No es una cosa sencilla. ¿Tú crees justamente que a través de ese trabajo, de ese proceso artístico, creativo, creador, uno puede acceder a alguna verdad? ¿Uno puede revelar alguna verdad a través del arte? Bueno, yo siempre cito a Mata, que decía que, el pintor chileno, ¿no es cierto?, que decía que lo importante era la profundidad de la duda. Yo no creo que uno esté en esto para encontrar respuestas, sino para preguntarse las cosas de mejor manera. Ahora, yo no sé si son respuestas, pero un buen día de trabajo, subes a tu dormitorio como resuelto, digamos, ¿no? Te sientes mejor, no sé si has encontrado respuestas, pero algo se acomoda para personas que como puedo ser yo o tú, no sé, estamos permanentemente cuestionándonos cosas y discutiendo con nosotros mismos y con la realidad. Un buen día de trabajo, yo donde mejor estoy es frente a la tela, y si el día de trabajo es bueno, definitivamente algo se acomoda, pero como te digo, te vas a dormir, te despiertas y hay que empezar de nuevo, ¿no? ¿Es como irse a un nuevo mundo en la tela? Algo se acomoda, pero tienes que imaginarte como un rompecabezas tridimensional de 1 billón de piezas, ¿entiendes? Claro. Son como universos que tienen un momento de no sé si de paz, algo se acomoda. A mí me gusta eso, como algo tac, y tú te entra como un bienestar, digamos, ¿no? Ahora, cuando terminas un cuadro, cuando das por terminado un cuadro, a veces tienes esa sensación de plenitud, ¿no es cierto? Que eres el pintor que quieres ser, que has logrado decir todo lo que quieres decir, y sabes además que vas a hacer un esfuerzo por prolongar esa sensación lo más que puedas, porque apenas empiezas un nuevo cuadro, un nuevo dibujo. ¿Y cuál es un poco el rol del público en todo eso? Es decir, ¿qué impacto tendría o no tendría la manera en que la gente, el público, concibe tu arte o no lo concibe? ¿Cuál es la relación ahí? Yo no diría que no importa, porque sería como maleducado, ¿no es cierto? Sí importa, pero no es tan importante, ¿no es cierto? Evidentemente, una buena conversación o de repente alguien que comprende algo o que se deja tocar por tu trabajo, de repente por razones muy distintas a las cuales te han hecho a ti hacerlo, pero igual es un privilegio, ¿no es cierto? Uno siente que de alguna manera tiene sentido lo que haces, tiene un lugar, pero yo tengo una frase que es que yo decreto la total libertad del público. O sea, el cuadro sale de mi taller o alguien entra al taller y lo ve y ya es su asunto. Uno no tiene la menor idea de lo que le pasa en la cabeza a las personas, y cuáles son sus necesidades, cuidarlos, estar ahí simplemente y ver cómo se desarrollan y apoyarlos, estructurarlos de alguna manera, pero no, la gente siempre pregunta por el público, por el mercado, por demás. ¿Qué es el público? ¿Qué es el mercado? ¿Cuántas personas son? ¿Es una? ¿Es 1 millón?
es un reconocimiento, es una exposición, es un premio, es una medalla, que te escojan por una bienal, no sé, Claro. no lo sé muy bien. Yo lo digo sobre todo porque a estas alturas creo yo que hay una... Justamente cuando hablábamos hace un rato de la democratización, entre comillas, del acceso al arte, por lo tanto hay más artistas, digamos, ¿no? Hay más gente que está interesada en producir en esos sentidos. Sin embargo, la pregunta creo yo para mucha gente a esas alturas es ¿cómo se puede crear hoy 2019, algo realmente original? ¿Tú crees que estamos llegando a algo más estamos creando originalidad o estamos repitiendo, estamos copiando? ¿Cómo concibes tú? Hay de todo, ¿no es cierto? Pero sí hay gente que definitivamente está de manera permanente empujando la frontera, ¿no? Del lenguaje, digamos. Y volviendo a este asunto que yo visito muchas galerías, cuando viajo, visito muchas cosas, siempre vas a encontrar algo que te va a sorprender. Claro. Puedes visitar de repente 100 galerías y no pasa nada, y de repente llegas a la 101 y te encuentras con algo que te sorprende, que hace que te detengas, ¿no es cierto? Y que te quedes ahí. ¿Qué es eso? Yo creo que es justamente lo que estás planteando. Esa es la persona que está generando una diferencia, que está empujando un poquito la frontera de la creación, que está facilitando, permitiendo la aparición de un lenguaje, de una palabra, de una letra, de una manera, ¿no? Bueno, sí, todo el tiempo. Es maravilloso porque entonces uno ahí se hace la pregunta al revés, dice, pero ¿cómo pueden seguir apareciendo cosas? ¿No es cierto? Eso, claro. Mira, yo realmente la pregunta surgía del hecho que estuve pensando los últimos días antes de venir acá, que un poco en la teoría del arte de Hegel, el filósofo de Hegel, que plantea tres momentos esenciales del arte, que culmina en una, entre comillas, muerte del arte. Y esa muerte del arte no es tanto una muerte, sino es un renacimiento del arte, justamente a través de nuevas formas que han superado a las formas anteriores. Nuevas formas, nuevos lenguajes. ¿Crees tú que estamos justamente viviendo ese momento del arte? ¿Una creación de nuevos lenguajes? Todas las épocas. Igual de haber pensado la gente cuando apareció la fotografía, cuando apareció el cine, cuando apareció la televisión y cuando apareció el internet. Hay nuevas... Por ejemplo, yo acabo de estar en la Bienal del Whitney en Nueva York, ¿no? Y lo que más me interesó fue una instalación de video, por decirte, ¿no? O sea, que era una cosa muy política además, porque era una denuncia de que la gente que fabrica, entre otras cosas, armamento, las bombas de gas lacrimógenas, entonces que en la guerra creo que están prohibidas, pero no están prohibidas en la represión de las manifestaciones. Claro. Dudoso honor, el Perú era uno de los países que todavía se usaba. Y realmente el documental era maravilloso, y además lo habían permitido en la Bienal a pesar de que los dueños o el capital dueño de esa fábrica era uno de los sponsors, ¿no? De la gente que pero sí, tú ves que por ejemplo las bienales, ¿no es cierto? Que por definición es lo que trata de poner en escena lo nuevo, ¿no? Tú ves que la gente está todo el tiempo tratando de, bueno, con mucho éxito o con poco éxito. Hay gente que... A mí esta bienal no me gustó mucho, sobre todo el mundo de la pintura. Hay gente que está copiando como descaradamente o sin mucho éxito, cosas que ya se hicieron. Es complicado, ¿no? O sea, ¿cómo articulas el saber, el conocer y el admirar a artistas pasados con la creación nueva y en el presente y traer un objeto nuevo? Yo creo que es desde donde te ubicas tú, ¿no? Yo estoy un poco crítico al momento actual, ¿no? Creo que el dinero ha entrado de una manera muy violenta al mundo de la comercialización del arte y se están generando presiones que son ajenas, que violentan los procesos artísticos justamente por una demanda comercial. Yo creo que las ferias de arte, que son cientos y que están en todo el mundo, están generando una presión en los procesos que están adelgazando el contenido. ¿Se está banalizando el arte? Yo creo que hay una gran zona en la cual está pasando eso. Hay mucha copia, hay un asunto de trabajar lo que está de moda, pero yo creo sobre todo que, para no ir a cosas, yo creo que lo que está sucediendo es que esas grandes presiones
económicas y sociales que podríamos hablar de un ultraliberalismo, digamos, están haciendo desaparecer la urgencia, ¿no es cierto? Porque hay mucha gente que se está enganchando o que está partiendo a partir de valga la redundancia, de asuntos que ya no son tan personales, las búsquedas están acortando sus ritmos, sobre todo se está perdiendo la urgencia, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa? Que el contenido se comienza a adelgazar, ¿no es cierto? Y tú ya comienzas a, no solo la percepción individual, subjetiva, que yo ya la tengo hace varios años, sino comienzas ya a leer, la gente comienza a preocuparse, comienza a escribir, hay textos que están cuestionando muchísimo, porque algo se está debilitando, ¿no es cierto? Y el mundo del dinero y la especulación, probablemente en la pirámide, esto está en las casas de remates, ¿no? Bueno, y todo eso hay que juntarlo con lo del 1% y el dinero, y hay un problema ahí. ¿Cómo debería entonces en la actualidad un artista actuar para poder liberarse de esas limitaciones? Bueno, yo ahora mismo, hoy día acabo de escribir algo en el Facebook, este concepto yo creo ahora en la resistencia, como la creímos en el 1968, ¿no? Claro. Yo creo que la resistencia está en los talleres ahora, ¿no es cierto? En ese trabajo silencioso, disciplinado, y creo que era Howard, un escritor importante de arte contemporáneo, no me viene el nombre ahorita, pero que decía, hay que proteger al artista joven del mercado. Lo decía hace 20 años, Claro. ¿no es cierto? Entonces yo creo que se trata de eso, yo creo que la gente tiene que sacarse de la frente este letrero luminoso que dice éxito internacional, ¿no? Claro. Que son las ferias, que son... Yo creo que hay que la gente joven, y bueno, los mayores también, tenemos que hacer una línea divisoria en la puerta del taller, lo de afuera, lo de adentro, hay que resguardar, proteger, alimentar los procesos. Y volver a lo personal, más allá de lo que necesita el mercado. Yo creo que sí, para mí, a mí siempre me han preguntado por el mercado y yo siempre he sentido que el mercado lo debe determinar uno finalmente. Claro. ¿No es cierto? Es lo que tú pones ahí, no lo que el mercado te demanda a ti. Claro. Entonces uno debe tener una especie de, primero como, me parece que se ha perdido la dignidad. Me parece que en toda esta estructura de comercio y figuración del arte, el artista ha devenido como la pieza casi menos importante. Claro. Y están los coleccionistas y los curadores y los museos y las galerías y de repente sale la gente que está en el mundo de la comercialización del arte y dicen, hacemos esto para ayudar a los artistas. O sea, se están como tergiversando los valores y Claro. las jerarquías. Yo creo que sobre todo con el mercado lo que se ha perdido es lo que quiso rescatar hace unas décadas justamente el surrealismo, creo yo. Creo que el surrealismo lo que planteaba era poder volver a crear un mundo nuevo, una cuestión artística nueva y una concepción de la existencia nueva a través de una liberación del arte justamente y una nueva búsqueda de sentido. Creo que esa nueva búsqueda de sentido ya no está presente, ¿no? Yo creo que sí está presente porque cuando hablabas de él, que la tercera etapa era la muerte del arte, el arte se está muriendo, la pintura específicamente se está muriendo hace 80 años, ¿no es cierto? Y yo siempre decía que mientras haya una persona que tenga la urgencia de decir algo, la pintura no está muerta, ¿no es cierto? Y todo lo que pasa es que el surrealismo venía con una ideología más marcada, más concreta, más explicada. Pero hay mucha gente que dice que mejor era lo que se pensaba que lo que se pintaba y que realmente es el abstraccionismo americano el que recoge y utiliza de buena manera toda esa teoría que acabas de mencionar. Pero yo creo que cada época tiene sus movimientos, antes del surrealismo sería de repente el cubismo, después el abstracto expresionismo. Los abstractos expresionistas decían, finalmente hemos liberado a la pintura, a lo que estructura la pintura, le hemos liberado porque le hemos quitado el tema. O sea, cada época tiene, yo creo que en este momento, desde el lugar que me estás preguntando, de repente el gran tema es la resistencia, ¿no es cierto? La resistencia como búsqueda de sentido, creo yo. Bueno, Y a fin de dale. cuentas, ¿cómo compararías o concibirías tú la búsqueda de sentido en la existencia con la búsqueda de sentido en el arte? ¿Te parece que es un poco complementario o una va por un lado y una por la otra? Bueno, tú eres joven, ¿no es cierto? Yo ya me olvidé un poco, pero cuando teníamos 17, 18 años, y estás buscando
¿Qué vas a hacer en la vida? ¿Cuál es tu vocación? Esas son las preguntas Claro. que estructuran una decisión. A mí me desesperaba la idea, por ejemplo, yo estudié primero arquitectura y me salí Ajá. para estudiar pintura, porque me desesperaba la idea de la mediocridad, ¿no es cierto? Y decía, ¿cómo me voy a pasar la vida haciendo algo que no me satisface? O desde un lugar en el cual no siento que es el camino de búsqueda donde me voy a preguntar las cosas que realmente me atormentan o me preocupan. Entonces eso que me estás preocupando, perdón, que me estás preguntando sería la primera cuestión Claro. en cualquier actividad, ¿no es cierto? O sea, yo la vez pasada mi hijo de 12 años, que es súper creativo y todo, llega al taller después de hacer deporte, está haciendo mucho deporte, y me encuentra en uno de esos buenos momentos. Le digo, a mí no hay nada que me guste más, le digo, que tener un buen día de trabajo, le digo. Y lo voltea y desde sus 12 años me dice, es que haces algo que te gusta, me dice, ¿no? Entonces es un poco eso, claro, el que te gusta hay que condimentarlo un poco, ¿no es cierto? Lo que te soluciona, donde te preguntar todo lo que estamos hablando, ¿no? Sin eso, si no tienes esa urgencia, La urgencia. no existe nada, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es eso, hay que decirle a la gente joven, oye, busquen adentro. Yo tuve el privilegio de estar en la Escuela de Artes de la Católica en un momento que supongo que es igual ahora, ¿no? Pero en ese momento estaba vivo Vintermix y ser artista era casi como una misión divina, ¿entiendes? No tenía nada que ver con el comercio, Ajá. era todo acerca de la búsqueda de la verdad y la urgencia. Claro. Eso era el centro de la enseñanza. Entonces, a mí siempre me ha llamado la atención toda esta cosa periférica y nociva que de pronto está tan importante. En la escuela incluso estaba prohibido exponer hasta que termine esta educación, pero sobre todo estábamos... Mira, el libro de curso de primer año era Cartas a un joven poeta de Rainer Maria Rilke, y una de las frases que yo me acuerdo le contesta a este joven que se preguntaba si Rilke, o el que contesta, le dice: si sientes que puedes vivir sin escribir poesía, no lo hagas, ¿no es cierto? Si sientes que no te vas a morir, no lo hagas, ¿no? Es una cosa como vital, creo que me he enchufado mucho en el tema. No te preocupes. Muchas gracias por estar con nosotros. No. Ramiro, ha Gracias sido a un ustedes. gran placer. Muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Estuvimos hoy día con Ramiro Yona, artista plástico peruano de gran trayectoria, que nos ha comentado un poco sobre su manera de concebir ciertas problemáticas actuales en relación al arte, con la experiencia y la lucidez que lo caracteriza. Muchas gracias por estar con nosotros. Sí, no, gracias a ustedes y gracias por la oportunidad de expandir un poco, ¿no?, temas como los que hemos tocado, y creo que nos preocupan a todos, ¿no? Muchas gracias. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por estar con nosotros. Los esperamos el próximo domingo.